Saludos queridos compañeros, para esta ocasión queremos contarles acerca de la colonia, que corresponde al video número 2 en nuestra materia Historia del Derecho. Para esto, nuestro grupo integrado por Margaret de la Rosa, Marcel Díaz y mi persona Darcy Martínez, traemos para ustedes el concepto, una breve referencia histórica del evento, características y algunas conclusiones. Bienvenidos y acompáñenos a ver este corto video. Concepto. Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado época colonial debido a la presencia y al dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el territorio colombiano. Breve referencia histórica del evento. Comienza en el año 1500 con la primera llegada de los españoles a nuestro territorio actual y finaliza en 1810 cuando se inicia el proceso de la independencia. El periodo hispánico, que duró más de 3 siglos, se divide en 3 etapas: descubrimiento, conquista y colonia. Descubrimiento. Se inició en el año 1500, se produjo el primer encuentro entre españoles e indígenas y se da la exploración de nuevos territorios. La conquista. Comprende entre los años 1500 a 1550, se fundan las primeras ciudades y los españoles someten a las comunidades para que les den sus territorios y bienes. La colonia comprende entre los años 1550 y 1810. España consolida su poder en nuevos territorios americanos y debido a la disminución de la población indígena, traen población negra del África para trabajar como esclavos. Se produjo un intenso mestizaje entre indígenas, negros y blancos. La economía se basó en la extracción de oro, plata, el cultivo de quina, tabaco y añil. Se estableció el monopolio comercial, por lo que todas las actividades de compra y venta de mercancías eran controladas por la corona. Las características más destacadas de las colonias. Primero, sociedad basada en la riqueza. Las colonias, durante la era colonial, estaban definidas por un sistema de clase social impuesto por los colonizadores europeos en América. De esta manera, dentro de cada colonia podía ser evidenciada una marcada diferencia entre las clases altas y las clases obreras. Segundo, mezclas culturales. Durante la época colonial y en el interior de las colonias, las personas no podían mezclarse con quienes quisiesen. La manera en la que estaban estructuradas estas organizaciones sociales partía de un modelo europeo donde solo las personas con un nivel educativo similar, historia de familia en común y una misma posición social podían contraer matrimonio. Tercero, división de las colonias. Durante la época colonial, la división entre las colonias en América estaba fuertemente marcada. Cada colonia se reconocía por el lugar en el que estaba establecida, economía, riqueza, recursos naturales que pudiesen encontrar en ella y las actividades e intereses particulares de la misma. Cuarto, colonizadores. Las colonias españolas se establecieron en puntos estratégicos del continente americano. De esta forma, su primer asentamiento se formó en Puerto Plata y se extendió hasta lo que hoy se conoce como México. De esta forma, inicialmente fueron establecidas 13 colonias y numerosas oleadas de inmigrantes fueron llegando con el paso del tiempo. Quinto, vida social. La riqueza y el estilo de vida de cada territorio durante la época colonial en América dependían en gran medida de la riqueza natural que le rodease. En algunos lugares fueron desarrolladas grandes industrias y tuvo lugar un estilo de vida con más movimiento y desarrollo. Fue de esta manera como empezaron a crecer las primeras ciudades del continente. Sexto, la clase alta. Las colonias en la sociedad colonial se caracterizaban por contar con una clase alta claramente visible. Los miembros de esta clase eran de élite adinerada, la mayor parte de tiempo nacida en Europa. Los hombres de clase alta eran quienes podrían sufragar y trabajar en cargos del gobierno. Séptimo, clase media. Otra característica de la sociedad colonial era que contaba con una clase media que también podía sufragar, pero únicamente trabajar en contados cargos políticos. Esta clase se sostenía de pequeñas granjas y establecimientos comerciales. Eran hombres de negocios y profesionales con carreras como medicina y abogacía. Octavo, la clase baja. La clase baja se reconocía por ser la clase de la gente blanca pobre. Estos individuos no podían sufragar y mucho menos ejercer cargos públicos. Algunos eran dueños de propiedades y la gran mayoría era iletrada. Generalmente, los hombres de esta clase estaban forzados a trabajar como granjeros. Noveno, sirvientes y convictos. Los sirvientes eran en su mayoría convictos, ya que en la era colonial llegaron a América hasta 50.000 convictos de Europa. A estos individuos no se les pagaba un salario hasta que cumplieran 7 años al servicio de su patrón. Estos tenían muy pocos derechos y tampoco les era permitido comprar o vender ningún bien.
Décimo, esclavos. Aproximadamente el 20% de la población de América pertenecía a esta clase, ya que la mayoría de indígenas fue regalada a ella. Instituciones políticas y económicas en la colonia. El rescate. Este consistió en el intercambio muchas veces obligado que se realizaba entre españoles e indígenas, propiciado por los primeros y en el cual los indios recibían avalorios, chucherías, cuencas de vidrio y toda clase de fusilerías a cambio de oro, plata y alimentos. Adelantados. Este era quien dirigía la expedición conquistadora y reunía en él los títulos de gobernador, capitán general y alguacil mayor. Pocos años después, la corona separó la función de adelantado de la de gobernador. La encomienda. Esta será la institución más representativa a través de la cual se garantiza a los colonizadores la prestación y servicios de los indios. Implica la sustitución de los poderes tradicionales indígenas por el de los europeos, quienes aunque actuaban en nombre del rey, en la práctica lo hacían como personas particulares, estableciendo así una disputa entre ambos poderes. Las audiencias. Frente a la fuerza y la independencia que los encomenderos adquirieron con respecto a la corona, este incrementó la creación de tribunales para ejercer justicia. La Real Audiencia de Santa Fe, creada en 1550, fue audiencia y cancillería, evolucionando así hasta convertirse en una especie de Corte Suprema de Justicia. Mita. Consistía en que cada comunidad indígena tenía que suministrar obligatoriamente al Estado un número determinado de trabajadores, durante varios meses al año. Aunque recibían un salario, estas personas estaban sometidas a jornadas de trabajo terriblemente exigentes. Casa de Contratación. Fue creada por los Reyes Católicos en 1503. Su función era controlar y dirigir el comercio en América. En un principio intentó monopolizar el comercio en las nuevas tierras. Se vio desbordada por la rápida extensión del ámbito americano y pasó a ser el órgano competente en la inspección y control del movimiento de personas y mercancías. La visita. Para limitar el poder de los encomenderos, la visita buscaba establecer las tasas del tributo en cada una de las comunidades encomendadas, como una forma de controlar la sobreexplotación de los indígenas y evitar así su desaparición. Al tiempo que se creaban instituciones de gobierno permanentes, la corona impulsó el ejercicio de la visita. Consejo de Indias. Fue creado en 1524 por el rey Carlos V para atender los temas relacionados con el gobierno de los territorios españoles en América. Ellos tenían que resolver todos los asuntos americanos, preparaban las leyes y proponían al rey los nombramientos de aquellas personas que habían de ocupar cargos de gobierno. Los corregidores. La corona, buscando afianzar su poder ante los encomenderos y enfrentar el problema de la desaparición de los indios, instituyó la figura del corregidor de pueblos de indios. El corregidor debía desempeñarse como una especie de tutor de los indios, encargado de corregir los excesos de los encomenderos y de hacer cumplir las leyes de Indias. Conclusiones. Algo muy importante es que en el ámbito jurídico se hacía la distinción entre justicia y derechos, en acuerdo con la diferencia establecida por el derecho romano entre jus y lex. La justificación esencial del derecho era la realización de la justicia, siendo la ley un mero instrumento en la búsqueda de este propósito, y era el rey quien tenía la función de administrar justicia. Las audiencias fueron instituciones importantes del gobierno español en las Indias, ya que el juez colonial cumplía una función primordial en el esquema prepositivista. Las audiencias y las demás instancias cumplían un papel integrador y legitimador. El arbitrio judicial fue el mecanismo legal que permitió adaptar la legislación a las necesidades e intereses locales, evitando que las decisiones fueran irrazonables. Para eso era indispensable que la costumbre y la equidad fuesen fuentes primordiales del derecho. En la actualidad la legislación se sigue haciendo de acuerdo a las necesidades del individuo, y en nuestro país no hay costumbre que sea diferente a la ley. Según la axiología jurídica naturalista que fue impuesta en las Indias y que tuvo expresión en innumerables textos de doctrina y legislación, las normas del derecho debían estar fundadas en la razón y el bien común, o de lo contrario perdían su naturaleza, como lo vemos actualmente a través de los diferentes mecanismos de ejercicio del derecho. Lo que se busca en gran medida es el bien común. El derecho debía ser justo para que fuera derecho. Esta dependencia de la validez jurídica respecto de los contenidos justos creó en los jueces y administradores locales un tipo de práctica jurídica favorable a la interpretación y adaptación del derecho. Finalmente se pudo decir que el derecho se toma como instrumento para defender lo justo.